Hola, ¿qué tal? Este es el video explicativo de cómo funciona el Como que estamos usando actualmente en el de tracker de seguimiento. Bueno, para explicar un poco así de forma resumida, porque ya puse un manual en un Word que está explicado mucho mejor, pero bueno, para mostrarlo así con un video que es más fácil de comprender. De forma resumida, lo que estamos haciendo actualmente en el tracker es juntar los consumidores finales de todos los clientes para que tengan un mismo WhatsApp donde se pueden juntar todas las consultas. Igualmente, acá a la izquierda pueden ver que tenemos algunas líneas particulares para cada cliente para que no se junten todas en esta y sea un quilombo. De forma resumida, lo que hacemos en esta, porque esto es una línea de WhatsApp donde los consumidores finales escriben sus consultas y se les responde parcialmente automáticamente. Entonces, de forma resumida, lo que hacemos en esta línea es intentar organizar las consultas. La forma en la que hacemos esto es que los consumidores finales nos escriben a nosotros, nos ingresan sus datos para poder nosotros comprender de qué caso y consulta se trata y le respondemos. Si se puede responder de forma automáticamente, el bot que ya está programado va a darle links o respuestas ya prescritas para que pueda, como por así decirlo, autorresolverse su propia consulta. En el caso de que sea algo más complejo o algo más específico, las consultas terminan llegando a los operadores y los operadores terminan consultando con los distintos departamentos o si es una consulta simple, lo terminan contestando de ellos. Este es el trabajo que estuve haciendo yo, pero ahora, según me comunicaron, va a pasar a los diferentes encargados de los depósitos. Más que nada porque ahí tienen los paquetes y las guías a mano, entonces va a ser más fácil la organización. Bueno, voy a agarrar una de estas guías, que sería como una especie de chat, para poder explicar mejor cómo es todo este circuito. Bueno, primero se puede ver acá en la pantalla que tenemos distintas columnas. Las líneas, estos chats que quedan acá, estos leads los vamos a llamar, son cada uno de los chats que tendría un WhatsApp y están organizadas por columnas, que es digamos el estado en el que están actualmente. Vamos a entrar a, por ejemplo, esta, y todos los chats empiezan por esto. El consumidor final va a empezar con una consulta que normalmente tiene el número de guía. Lo que va a responder el bot, que ya está programado automáticamente, es que le pide el número de seguimiento, que es el número de guía. El consumidor final se lo va a dar y esto automáticamente queda registrado en uno de estos campos. Estos campos van registrando estos tres datos: la compañía, el número de guía y el nombre. Que ya con esto nosotros podemos filtrar en la base de Precis y ya podemos ver en qué caso específico nos está hablando. Bueno, le pregunta los siguientes datos y acá lo que hace el bot es tirarle una lista de preguntas. En este caso hay 6. Actualmente tenemos el cuál es el estado de mi envío, qué día y en qué horario me visitan, cuándo vuelven a pasar por mi domicilio, tengo una duda sobre el chip, he recibido portabilidad, mi envío figura como entregado pero no recibí, no quiero el chip o producto. Bueno, acá es como el típico chat de las compañías donde uno ingresa el número y te responde mensajes predeterminados. Por ejemplo, acá selecciona el número 3 porque dice cuándo vuelven a pasar por mi domicilio. Perdón. Y el chat le responde pasaremos nuevamente dentro de 48 horas, luego de la primera visita. Y acá lo que hace el bot es preguntarle si su consulta fue resuelta. Esto sucede porque en casos donde la consulta es algo más específico, no se termina de responder al completo con este mensaje. Entonces el consumidor final puede elegir no y volver a elegir una de estas consultas. Este es uno de esos casos donde el consumidor final elige que no, vuelve a elegir otra opción y en este caso elige el 1, que dice cuál es el estado de mi envío. En este caso el bot responde con un link donde si nosotros entramos acá es el tracker de seguimiento de Lepresis, donde uno pone la guía de seguimiento, el número de guía, perdón, y le aparece el estado de vamos en camino, en depósito, entregado, etc. Y lo que hace este bot una vez de que le pregunta si su consulta fue resuelta y el consumidor final responde que no, le va a pedir que escriba su consulta de forma manual. Una vez que hace esto, el consumidor final escribe su consulta de forma manual y esto va a quedar para un operador. Este sería como el circuito complejo, por así decirlo, donde todas estas guías que no tienen una
tiene una consulta que sale de las predeterminadas, va a terminar en esta columna, que se llama no resuelto manual. Entonces, para ir un poco más para atrás, cada una de estas columnas es como un camino. Esto es como un árbol de decisiones, por así decirlo. Cada una de estas columnas va segmentando los tipos de casos que nosotros vamos a tener en las consultas. Empezamos por contacto inicial, que es como vimos recién, donde se le piden los datos, el número de guía, etc. Y en el caso de que el consumidor final elige un número de las preguntas y se le responde su consulta, va a marcar que sí y se va a ir a resuelto 1 o resuelto 2, ya que como vimos recién hay dos hileras de preguntas, por así decirlo, y si responde la primera que sí, va a ir acá. Si respondió la primera que no, después la segunda eligió otra opción y eligió que sí, va a ir a resuelto 2. Eso no hay que darle mucha importancia. Los casos importantes, como en este caso es envío no recibido, hay una opción que aparecía acá atrás en la lista de preguntas que dice: mi envío figura entregado pero no recibí. Cuando el consumidor final elige esta opción, sin importar si es la primera o la segunda vuelta, los casos van a ir a la columna de envío no recibido. Estos casos los tenemos en rojo así porque son bastante urgentes, por más que nada porque esto puede tratarse de un posible fraude del distribuidor. Entonces ese lead va a ir directamente a esta columna automáticamente sin que nosotros tengamos que tocar nada y van a quedar pendientes acá. En esos casos, lo que tenemos que hacer los operadores es entrar a cada una de estas guías, fijarnos de qué se trata y ver si de verdad es un fraude de un distribuidor o si hay que notificarlo de verdad a los operadores o es una consulta que no tiene nada que ver. Por ejemplo, nosotros nos ponemos a salir acá y dice: no me llegó el pedido, dice que el local está cerrado. Ok, está bien. Después acá marcó que mi envío figura entregado pero no recibí. Entonces en estos casos, para poder tener un poco más de contexto, podemos doble clic a la guía, copiamos, vamos al sistema de Precis y nos fijamos. Dice entregada, pero dice que el local está cerrado. Y lo que nos está diciendo el consumidor final es que aparece acá entregada, pero que no se le entregó porque está el local cerrado. Entonces en este caso no habría una respuesta, por lo menos del lado de los operadores no habría una respuesta clara de qué decirle al consumidor final, porque no se sabe si se lo entregó algún vecino o si quedó en el depósito. En este caso le pasaríamos este caso a los operadores a los que están en el depósito, para que se fijen y consulte con el repartidor si el paquete volvió a la empresa o si quedó en un negocio cercano o algo. Pero acá claramente nos dice que el local está cerrado. Este es uno de los casos, por ejemplo, de los que se encuentran en envío no recibido, que son los que aparecen entregados, pero el envío no recibido. Igual esto hay que tomarlo con pinzas porque muchas veces en esta columna terminan consultas que no tienen nada que ver, porque hay gente que se desespera porque no le llegó su producto el día de la entrega y terminan tocando una opción que no es y terminan en esta hilera que son las de prioridad. Igualmente uno tiene que tomar estas con prioridad, sean casos importantes o sean casos que no lo son importantes. Una vez que estos están notificados, para más organización se puede manualmente agarrar estos leads y cambiarlos a la fila de notificados. Esto se hace de forma manual, no lo hace automático el bot. Esto es más que nada para organizarlo, para que no queden apiladas en el lugar de envío no recibido. Esta que la movimos recién, vamos a ponerla acá. Bueno, dijimos que resuelto 1 y resuelto 2 son las que se resuelven automáticamente. En este caso parece vacío porque es una opción. Esto no lo van a ver en los otros embudos, pero esta es una opción de este embudo que limpia esto porque se juntaron muchos acá y como que los filtra a otro lado. O sea que están ocultos, no se ven. Pero acá hay como más de 2000. Y bueno, también como vimos antes, acá está la columna de no resuelto manual. ¿Cuáles son los leads que aparecen acá? Bueno, como vimos antes, son los que le tiramos a la lista de preguntas 2 veces, pero nos respondió que no. Es decir, que es una pregunta específica o de otro estilo que no lo incluye en esta lista. Entonces se le pide que las consultas las hagan de forma manual. En este caso, las consultas van a empezar a apilarse en esta columna y lo que vamos a tener que hacer nosotros es ir una por una, revisar la guía, revisar el estado, fijarnos qué consulta se trata
Y en el caso de que nosotros la podamos resolver, la vamos a mover en conversación manual, esto de forma manual también, y vamos a empezar a hablar con el consumidor final. En el caso de que sea algo simple y sencillo, vamos a responderle, el consumidor final nos va a confirmar que se le respondió su consulta y después manualmente otra vez vamos a moverla de acá a acá, como en esta. En el caso de que sea algo más complicado, podemos tomar el caso, moverlo en conversación manual, empezar a hablar con el consumidor final y enviárselo a alguien del departamento del que sea el cliente o así. Esto simplemente para resumir es para organizar. Acá se van acumulando las consultas manuales, hay que ir revisándolas, las que son más recientes. Cuando uno toma el caso las pasa en conversación manual y una vez que se cierra el caso se pasa a resuelto manual. Eso más o menos sería el resumen de cómo funcionaría el tracker de seguimiento. En relación con los otros embudos, que son de clientes específicos y no como este que es una mezcla de todos, funcionan exactamente igual, tienen la misma programación. Quizá varía en el número de leads que hay porque como es una línea centrada a un solo cliente no va a haber tanto flujo de mensajes como los otros. También acá se ve como en resuelto 1 y resuelto 2 ahora hay más leads. Esto pasa porque no está filtrado como el otro. Acá como hay menor cantidad de guías no hace falta filtrarlo. Y después el resto de la programación es igual. Tenemos contacto inicial, envío no recibido, notificados, resuelto 1, resuelto 2, no resuelto manual, que no tenemos nada pendiente acá. En conversación manual, uno que quedó pendiente y resuelto manual. Este habría que chequearlo, cerrar el caso en el caso de que ya esté cerrado y lo ponemos en resuelto manual. Y eso sería más o menos la explicación simplificada de lo que serían los trackers de seguimiento. Obviamente van a haber casos donde van a hacer preguntas muy específicas, donde va a haber que entrar la precis, hablar con el repartidor, hablar con el departamento. Por ejemplo, el otro día llegó un caso donde dos personas les habían entregado los paquetes al revés y además se mezcló en el tracker porque eran un envío de L'Oreal. Entonces teníamos el mismo mensaje en L'Oreal porque se habían comunicado por esta línea y se habían comunicado también en el tracker de seguimiento. Entonces hay que tener en claro que son diferentes líneas y hay que tener en claro que todas las posibilidades. O sea, pueden ser casos simples como gente que no sabe si su envío viene hoy o puede ser un caso complicado que lo están teniendo en varias líneas al mismo tiempo y que están todas centradas a un distribuidor, por ejemplo, o puede ser un caso sencillo que se puede resolver en 2 palabras o puede ser un caso así complejo que va a haber que hablar con los de otro departamento, hablar con el repartidor, etc. Es un poco complicado lo que acabo de explicar así, pero es como para que sepan que la mayoría de los casos igual son simples, son gente que quiere saber si llega hoy su pedido, pero si llega a haber un caso que dice, hola, llegó mi pedido pero llegó la mitad y la otra mitad la recibió el vecino y después tenés otro mensaje que es el del vecino que dice que no recibió nada pero que recibió un paquete de un extraño que no conoce. Entonces tener en cuenta esas variables. Y bueno, eso sería todo la explicación, así un poco simplificada. Igualmente tienen el Word, que tiene un poco más preciso de qué se trata cada uno de estas columnas. Y bueno, cualquier cosa me pueden mandar un mensaje si tienen alguna duda.